Y pues eso, como ellos ya han explicado, ¿vale? Pues aquí tenéis la compostadora, ya sabemos cómo utilizarla. Ahora mismo, por ejemplo, solo hay materia orgánica en este, ¿vale? Todavía no estamos en el proceso de haber cambiado. Pero bueno, de todas maneras estarían las pegatinas. Como ellos han dicho, o sea, claro, ellos han girado, ¿no? Que parecía que era muy fácil, pero claro, está vacío. Pesa. Entonces, sobre todo, pues igual con 2 manos, o tener un poco cuidado con eso, porque si hace así, eso no va a girar, ¿eh? Hay que hacer bastante fuerza. Eso sería importante. Y bueno, y una cosa que ellos me han comentado, estaría dentro de esa caseta, ¿vale? Que todavía la están preparando y así. Pues, pero bueno, esta sería la ubicación. Y hasta aquí, zerbait gehiago, aipatu behar dugu. Emanen diegu eskerrak etortzeagatik, edo... Nork emanen du? Raúl, Bota. eta edozeinek erabili dezake, osea, auzokoak bakarrik edo herri... Edozeinek, bai. Gero, osatxo bat, botatzen dugunean, buelta eman behar diogu... Bai, bota eta vuelta, beti. Siempre, o sea, las vueltas no es algo que se hace, que nosotros vendremos y las haremos, sino la persona que echa, después de echar, da las vueltas. Es importante eso, ¿eh? Por eso hemos explicado dentro de todo el proceso. O sea, no es algo que iremos haciendo, eso es la persona que echa, luego ya recoger el tema del tamiz, eso sí que haríamos nosotros, pero el echar, el dar la vuelta, todos los que echamos. Gero bideoan esan duzute ere, botatzen dugun bakoitzen, bota behar diogula bi eskuzada... Egunero botatzen dela, eta hortaz du ere arduratuko gara. Hori da, egin behar da egunero, ez botatzen den bakoitzen. Baina zuek. Eta guk egin dugu. Eta guk ere kontrolatuko dugu ez eta azuna eta olako gauzak. Eso estaba comentando, que hemos dicho también en el vídeo, de echar todos los días 2 zarpazos de peleta o de material. Que eso haríamos también nosotros, porque es al día, no es cada vez que se echa. Al igual que controlar si hay humedad, o si hay que abrirlo un poco, hay que echar más, eso también lo haríamos nosotros. Porque al final controlar es eso, echar en la puerta que toque y el girarlo siempre, eso sí. Está aquí. Os vais de ello, avanzaré y quedo listo.